¿Alguna vez has sentido que alguien te presta más atención de lo normal, pero no estás seguro de por qué? No es casualidad. A veces, el lenguaje más poderoso no se habla, se observa. En el mundo de la psicología femenina, existen señales sutiles, casi invisibles, que revelan emociones intensas ocultas bajo la superficie. Hoy vas a descubrir una de las más reveladoras, ese comportamiento que parece insignificante, pero que en realidad puede significar que ella está completamente obsesionada contigo. Prepárate, porque después de escuchar esto, nunca volverás a ver sus acciones de la misma manera. Cuando una mujer está secretamente obsesionada contigo, su atención no es común, no es superficial, y definitivamente no es casual. Es una atención que se siente distinta, aunque al principio no puedas explicarla con claridad. Puede que estés en un grupo, rodeado de ruido, risas, conversaciones cruzadas, pero hay algo en su mirada que siempre termina encontrándote. No importa cuántas distracciones existan a su alrededor, su enfoque regresa a ti como si hubiera un hilo invisible que la conecta constantemente con tu presencia. Y lo más interesante es que muchas veces ella misma no es completamente consciente de la intensidad de ese enfoque. Esta atención selectiva no se trata solo de mirarte más que a los demás. Va mucho más allá, se refleja en la forma en que escucha, en cómo procesa lo que dices y en la importancia que le da a detalles que otras personas considerarían insignificantes. Por ejemplo, puedes mencionar casualmente que te gusta cierto tipo de música, o que tuviste un día complicado en el trabajo, o incluso hacer un comentario pasajero sobre algo que viste en internet. Y semanas después, ella lo recordará con una precisión que te sorprenderá. No es memoria al azar, es interés emocional profundamente arraigado. Cuando alguien te presta ese nivel de atención, está invirtiendo energía mental en ti. Y la energía mental es uno de los recursos más valiosos que una persona puede ofrecer. No se trata de recordar por educación o por costumbre social, se trata de recordar porque le importas. Porque, de alguna manera, lo que dices se queda grabado en su mente, no como información, sino como algo que tiene valor emocional. Esa es una diferencia clave que muchas personas no logran notar. Además, notarás que su forma de reaccionar a lo que dices también cambia. No responde de manera automática o genérica. Sus respuestas tienen un matiz más profundo, más conectado. Puede hacer preguntas que demuestran que realmente está procesando tus palabras, que quiere entender más, que quiere entrar en tu mundo. Y eso no sucede con cualquiera. Esa curiosidad no es neutral, es una señal clara de que hay algo dentro de ella que la impulsa a acercarse, a conocerte más allá de la superficie. Otra señal dentro de esta atención selectiva es cómo te prioriza en situaciones donde no tendría por qué hacerlo. Imagina que estás en una conversación grupal, varias personas están hablando, compartiendo ideas, compitiendo por atención. Pero cuando tú hablas, hay un pequeño cambio en su comportamiento. Puede inclinar ligeramente su cuerpo hacia ti, mantener contacto visual más firme o incluso interrumpir a otros sutilmente para responderte primero. No es algo exagerado ni dramático, pero está ahí, en esos pequeños gestos que pasan desapercibidos para la mayoría. Y es precisamente esa sutileza lo que lo hace tan poderoso. Porque cuando una emoción es genuina, no necesita ser obvia, no necesita grandes declaraciones ni gestos extremos. Se filtra en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante, en cómo te mira cuando cree que no te das cuenta, en cómo reacciona a tus palabras, incluso cuando intenta parecer indiferente, en cómo su atención, casi de forma automática, se alinea contigo. También hay algo muy interesante en la forma en que te observa cuando no estás interactuando directamente con ella. Puede que estés hablando con otra persona, distraído en tu propio mundo, y sin embargo, si prestas atención, notarás que su mirada vuelve a ti de vez en cuando, no de forma intensa o incómoda, sino más bien curiosa, como si estuviera tratando de entenderte, de analizarte, de descubrir más sobre quién eres cuando no estás siendo consciente de ello. Esa observación silenciosa es una señal fuerte de interés interno. La mente humana no se enfoca de esa manera sin una razón emocional detrás. Cuando alguien ocupa espacio en tus pensamientos,
Comienzas a prestarle atención incluso en los momentos donde no es necesario hacerlo. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Ella no solo te presta atención cuando hablas directamente con ella, sino también cuando estás simplemente existiendo en el mismo espacio. Otra dimensión de esta atención selectiva es cómo adapta su comportamiento en función de lo que sabe de ti. Si ha notado que algo te hace reír, es probable que intente repetir ese tipo de humor. Si sabe que hay temas que te apasionan, los traerá a la conversación de manera natural. Si percibe que algo te incomoda, evitará mencionarlo. Todo esto ocurre de manera casi inconsciente, como un ajuste constante para alinearse contigo. No es manipulación, es conexión emocional en acción. Y lo más fascinante es que muchas veces intentará disimularlo. Puede fingir que no le importa tanto. Puede actuar como si su atención estuviera distribuida de manera equitativa. Pero hay pequeñas grietas en esa fachada, momentos donde su enfoque se vuelve demasiado evidente, donde su interés se escapa sin permiso. Y esos momentos son los que revelan la verdad. También es importante notar que esta atención no es pasiva. No se trata solo de observar, sino de involucrarse. Puede buscar excusas para hablar contigo, para retomar conversaciones pasadas, para preguntarte sobre algo que mencionaste anteriormente, y lo hace de una manera que parece casual, como si simplemente estuviera siendo amable o sociable. Pero si conectas los puntos, verás un patrón claro: tú eres el centro de esa atención. A medida que pasa el tiempo, esta inversión de atención puede intensificarse. No desaparece, no se diluye. Al contrario, se vuelve más refinada. Aprende más sobre ti, entiende mejor tus reacciones, anticipa tus respuestas. Es como si estuviera construyendo un mapa mental de tu personalidad, pieza por pieza. Y eso no ocurre sin un nivel profundo de interés emocional. En muchos casos, esta atención selectiva también viene acompañada de una ligera tensión interna. Porque cuando alguien siente tanto interés, pero no lo expresa abiertamente, hay una especie de lucha interna. Quiere acercarse, pero también quiere mantener el control. Quiere demostrar interés, pero sin exponerse demasiado. Y esa tensión se refleja en pequeños detalles: pausas en la conversación, cambios sutiles en el tono de voz, momentos donde parece querer decir algo más pero se detiene. Todo esto crea una dinámica muy particular, una especie de juego silencioso donde las palabras dicen una cosa, pero la atención dice otra completamente distinta. Y si sabes observar, si sabes leer entre líneas, puedes empezar a notar la diferencia. Porque al final, la atención es una de las formas más puras de interés. No se puede fingir de manera sostenida. Puedes actuar, puedes decir las palabras correctas, pero mantener ese nivel de enfoque, de presencia mental constante, requiere algo real detrás. Requiere emoción, requiere conexión, requiere que esa persona tenga un lugar especial en tu mente. Y cuando una mujer te ofrece este tipo de atención, no es algo que debas ignorar o tomar a la ligera. Es una señal silenciosa, pero poderosa. Una señal de que, en medio de todo lo que ocurre en su vida, en medio de todas las personas que la rodean, hay algo en ti que destaca, que la atrae, que la mantiene regresando una y otra vez. Es en esos pequeños momentos donde se esconde la verdad. No en las grandes declaraciones, no en los gestos exagerados, sino en la constancia de su enfoque. En cómo te escucha, en cómo te recuerda, en cómo, sin darse cuenta, te convierte en una prioridad dentro de su mundo interno. Cuando una mujer está secretamente obsesionada contigo, su presencia en tu vida empieza a sentirse constante, pero nunca invasiva. No es alguien que te abruma con mensajes, ni que aparece de forma exagerada buscando atención directa. En cambio, su forma de estar presente es mucho más sutil, casi estratégica, como si hubiera encontrado el equilibrio perfecto entre acercarse y no cruzar ciertos límites. Y ese equilibrio no es casualidad, es una señal clara de que hay una intención emocional mucho más profunda de lo que aparenta. Empiezas a notar que, sin importar el momento o el contexto, ella siempre encuentra la manera de aparecer. Puede ser en redes sociales, reaccionando a tus historias con un simple emoji, o respondiendo a algo que publicaste horas después, como si hubiera estado esperando el momento adecuado. No responde inmediatamente en todos los casos,
porque eso podría parecer demasiado obvio. En lugar de eso, hay un patrón, aparece justo cuando su presencia se siente natural, como si todo fuera coincidencia. Pero no lo es. Esa forma de presencia calculada revela algo importante. Ella está pensando en ti incluso cuando no interactúan directamente. Está pendiente de lo que haces, de lo que compartes, de los pequeños fragmentos de tu vida que decides mostrar. Pero no quiere que eso sea demasiado evidente. Quiere estar cerca, pero sin parecer necesitada. Quiere que su interés se perciba como algo ligero, casi casual, cuando en realidad hay mucha más intención detrás. En las conversaciones, esto también se hace evidente. Puede que no siempre sea quien inicia el diálogo, pero cuando tú das el primer paso, ella responde con una energía que destaca. No son respuestas cortas ni forzadas, hay fluidez, hay interés, hay una especie de ritmo que hace que la conversación se sienta fácil. Y lo más interesante es que rara vez deja que la conversación muera por completo. Si siente que se está apagando, encuentra una manera de reactivarla, de mantener ese hilo conectado, aunque sea con algo simple. A veces, incluso desaparece por momentos. No responde de inmediato, se toma su tiempo, crea pequeños espacios de silencio. Pero esos silencios no significan desinterés. Al contrario, forman parte de ese equilibrio que está tratando de mantener. No quiere parecer siempre disponible, porque eso podría revelar demasiado. Pero tampoco quiere alejarse lo suficiente como para perder la conexión. Entonces se mueve en ese punto intermedio, donde su ausencia es breve y su regreso siempre se siente intencional. También notarás que, aunque no siempre esté hablando contigo directamente, su presencia se siente en los mismos espacios que tú frecuentas. Si comparten círculos sociales, es probable que aparezca en los mismos eventos, en las mismas reuniones, en situaciones donde sabe que tú estarás. Y aunque no se acerque de inmediato, su sola presencia ya dice mucho. Está ahí, dentro de tu entorno, orbitando tu mundo sin invadirlo completamente. En esos espacios compartidos, su comportamiento es particularmente revelador. No se lanza directamente hacia ti, pero tampoco te ignora. Hay miradas fugaces, sonrisas sutiles, momentos donde parece acercarse un poco más, y otros donde mantiene cierta distancia. Es como si estuviera midiendo constantemente el terreno, evaluando cómo acercarse sin exponerse demasiado. Y esa dinámica crea una tensión interesante, porque su interés está presente, pero nunca es completamente explícito. Otra señal dentro de esta presencia constante es cómo encuentra excusas para interactuar contigo. No son excusas obvias, no son pretextos forzados, son cosas pequeñas, aparentemente insignificantes. Preguntarte algo que podría haber buscado por su cuenta, comentar algo relacionado con una conversación pasada, enviarte algo que le recordó a ti. Todo esto tiene un patrón claro: mantener una conexión activa sin que parezca que lo está intentando demasiado. Incluso en los momentos donde no hay interacción directa, hay una especie de energía residual. Sabes que está ahí, que sigue conectada de alguna manera. Puede ser porque viste que revisó algo tuyo, o porque dejó una pequeña señal de su presencia en algún lugar. No es invasivo, no es constante al punto de incomodar, pero es suficiente para que la notes, para que no desaparezca por completo de tu radar. Este tipo de comportamiento requiere control emocional, porque cuando alguien siente una fuerte atracción, el impulso natural es acercarse más, buscar más contacto, reducir la distancia. Pero en este caso, hay una contención. Ella regula ese impulso, lo dosifica, lo transforma en una presencia más medida. Y eso no es falta de interés, es todo lo contrario, es interés con estrategia. También es importante entender que esta forma de presencia crea una especie de misterio. Nunca sabes exactamente cuándo aparecerá, ni cómo lo hará. Y eso genera una expectativa inconsciente. Empiezas a notar su ausencia cuando no está, y su presencia cuando regresa. Sin darte cuenta, ella empieza a ocupar un espacio en tu mente, no solo por lo que hace, sino por cómo lo hace. En muchos casos, esta dinámica también incluye una especie de sincronización. Aparece en momentos donde tú estás más receptivo, más disponible, más abierto a interactuar. Puede parecer coincidencia,
pero muchas veces es resultado de observar tus patrones, de entender cuándo estás más activo, cuándo respondes más, cuándo es más probable que la interacción fluya. Esa sincronización no es perfecta, pero es lo suficientemente precisa como para sentirse natural. Además, su presencia no se limita a lo superficial, no se queda solo en reacciones o mensajes básicos. Poco a poco, va dejando pequeñas huellas más profundas, conversaciones más personales, comentarios más significativos, momentos donde baja un poco la guardia y muestra más de sí misma. Pero lo hace de manera gradual, sin apresurarse, como si estuviera construyendo algo paso a paso. Lo interesante es que, a pesar de toda esta cercanía, siempre hay una ligera distancia, nunca está completamente disponible, nunca se entrega por completo en términos de tiempo o atención. Y esa distancia es clave, porque mantiene el equilibrio que está buscando. Quiere estar cerca, pero sin perder el control. Quiere que la notes, pero sin parecer que está persiguiéndote. Esta combinación de cercanía y distancia crea una dinámica muy particular. No es una presencia pasiva, pero tampoco es invasiva. Es activa, pero medida. Es constante, pero no abrumadora. Y esa mezcla es lo que la hace tan efectiva, porque mantiene la conexión viva sin desgastarla. Con el tiempo, esta presencia constante puede volverse más evidente. No necesariamente más intensa en términos de cantidad, pero sí más significativa en términos de impacto. Sus interacciones empiezan a tener más peso, más intención. Lo que antes parecía casual empieza a sentirse más dirigido, más alineado contigo. Y aunque nunca lo diga directamente, su comportamiento comunica algo muy claro: quiere formar parte de tu mundo, no de manera abrupta, no de forma forzada, sino integrándose poco a poco, encontrando su lugar sin romper la armonía. Es como si estuviera construyendo una conexión desde la sombra, asegurándose de que cada paso sea firme antes de avanzar al siguiente. Al final, esta presencia constante es una de las señales más reveladoras de un interés profundo, porque no se trata solo de aparecer, sino de cómo se aparece. No se trata solo de estar, sino de mantenerse. Y cuando alguien logra hacer eso sin parecer obvio, sin cruzar límites, sin perder el control, es porque hay algo mucho más fuerte guiando ese comportamiento. Es una forma silenciosa de decir estoy aquí, una y otra vez, sin necesidad de palabras. Una manera de mantenerse cerca sin invadir, de conectar sin presionar, de construir algo sin declararlo abiertamente. Y si prestas atención, si realmente observas el patrón, te darás cuenta de que su presencia no es coincidencia, es elección. Una elección constante de estar, de volver, de no desaparecer. El lenguaje corporal es quizás uno de los indicadores más claros y poderosos cuando se trata de emociones ocultas, y esto se vuelve especialmente evidente cuando una mujer está secretamente obsesionada contigo. Mientras que las palabras pueden ser manipuladas, el cuerpo rara vez miente. Cada gesto, cada movimiento, cada microexpresión refleja emociones que muchas veces ni siquiera ella misma comprende completamente. Cuando estás presente, incluso antes de que diga algo, su cuerpo empieza a comunicar lo que su mente siente, y eso es lo que hace que este comportamiento sea tan revelador. Desde el primer momento, notarás que su postura cambia cuando está cerca de ti. No es algo forzado ni exagerado, sino un ajuste sutil que indica interés y apertura. Puede inclinar ligeramente su torso hacia ti, girar sus pies en tu dirección, o incluso ajustar la posición de sus hombros para estar orientada hacia tu espacio. Este tipo de postura es inconsciente. Su cuerpo busca acercarse, aunque su mente trate de mantener cierta distancia. La inclinación hacia ti no es solo un gesto físico, sino un reflejo de su deseo de conectar, de acercarse emocionalmente, y de prestar atención de manera más intensa a lo que estás diciendo o haciendo. Otra señal clave está en sus manos y en cómo interactúa con ellas. Puede jugar con su cabello, tocarse el cuello, o entrelazar los dedos de manera nerviosa mientras hablas. Estos gestos son microseñales de tensión emocional y excitación, son intentos de canalizar la energía interna que siente hacia algo que pueda controlar, como su propio cuerpo. Observa cómo sus movimientos se vuelven más repetitivos cuando está nerviosa o emocionada,
y cómo esos mismos gestos desaparecen cuando se aleja o cuando se siente menos involucrada. Su cuerpo te está dando pistas sobre su estado interno, incluso antes de que puedas escuchar sus palabras. El contacto visual es otra manifestación crucial de su obsesión. No se trata solo de mirarte por cortesía o por mantener la conversación, sino de un contacto visual prolongado, intenso, que refleja fascinación y atención profunda. Puede que te observe cuando no lo esperas, cuando estás distraído o hablando con otros, y esa mirada tiene un matiz particular, es curiosa, evaluadora, y a la vez afectuosa. La duración y la frecuencia del contacto visual aumentan cuando hay una conexión emocional más fuerte, y a menudo ella no es consciente de cuánto tiempo mantiene esa mirada. Lo que su mirada revela va más allá de la superficie, comunica interés, admiración, y un deseo de estar cerca de ti de manera significativa. Su rostro también transmite emociones de manera sutil pero clara. Las microexpresiones son movimientos faciales casi imperceptibles que duran fracciones de segundo y revelan lo que realmente siente. Puede sonreír de manera espontánea cuando te ve, levantar ligeramente las cejas en señal de sorpresa o admiración, o mostrar pequeñas expresiones de nerviosismo que contrastan con su comportamiento verbal. Estas microexpresiones son difíciles de controlar y actúan como un lenguaje no verbal que comunica lo que su mente todavía no ha verbalizado. Además, notarás cómo se comporta cuando ríe o responde a tus bromas. Una mujer obsesionada contigo tiende a mostrar una risa más genuina y prolongada cuando está a tu lado. No se trata de una risa artificial o forzada, sino de una reacción emocional auténtica que refleja cómo tu presencia afecta su estado de ánimo. Su cuerpo se inclina ligeramente hacia ti durante la risa, sus manos pueden tocar suavemente tu brazo o permanecer cerca de ti, y su rostro se ilumina de manera que denota alegría y atención. Cada gesto se convierte en un reflejo de su interés interno, y aunque pueda intentar ocultarlo, la naturaleza humana hace que estas señales sean difíciles de suprimir completamente. El espacio personal también es un indicador importante. Cuando una mujer está obsesionada contigo, su límite personal puede cambiar sutilmente. Puede acercarse un poco más de lo que normalmente haría con otros, buscando proximidad física sin invadir tu espacio de manera incómoda. Esto se observa en cómo se posiciona cerca de ti en conversaciones grupales, cómo ajusta su silla para estar orientada hacia ti, o cómo se inclina en tu dirección mientras hablas. Este acercamiento físico no es aleatorio, refleja un deseo subconsciente de cercanía, de formar un vínculo más íntimo sin necesidad de palabras. Otro aspecto que revela mucho es cómo reacciona a tu voz y a tu tono. Cuando hablas, puede inclinar la cabeza ligeramente, mantener los ojos fijos en ti, y ajustar su respiración de manera sutil, como si cada palabra tuviera un efecto tangible en ella. Su lenguaje corporal refleja atención absoluta, y notarás que no solo escucha tus palabras, sino que las procesa de manera emocional. Las pausas en sus movimientos, los cambios de postura, y la manera en que responde a tu tono indican que está altamente sintonizada contigo, y que su interés no es superficial sino profundamente emocional. Incluso su manera de moverse en un entorno compartido puede ser reveladora. Puede caminar hacia donde estás, moverse en tu dirección sin que sea evidente, o ajustar su posición para mantenerte dentro de su campo visual. Cada pequeño movimiento está influenciado por tu presencia, lo que demuestra que su mente y su cuerpo están sincronizados en torno a ti. No es algo consciente necesariamente, sino un reflejo de su obsesión interna que se manifiesta en patrones de comportamiento que puedes percibir si prestas atención. Su sonrisa es otro lenguaje corporal que comunica obsesión. No se trata de sonreír por cortesía o por socialidad, sino de una sonrisa que ocurre de manera espontánea, casi automática, en respuesta a tu presencia o a tus palabras. Esta sonrisa es diferente de la sonrisa social, tiene un brillo particular, una autenticidad que revela afecto y fascinación. Puedes notar cómo sus labios se curvan ligeramente antes incluso de que pronuncies algo gracioso,
o cómo su expresión facial se ilumina sutilmente cuando te diriges hacia ella. Son señales claras de que su cuerpo refleja un interés que va mucho más allá de la conversación superficial. El lenguaje corporal también se refleja en la forma en que toca objetos a su alrededor cuando está contigo. Puede jugar con un vaso, un bolígrafo, o su propio cabello. Y estos movimientos no son aleatorios, son manifestaciones de excitación nerviosa, una manera de canalizar emociones internas que todavía no se expresan verbalmente. Cuanto más cerca esté de ti emocionalmente, más notarás estos pequeños gestos inconscientes. Estos detalles pueden parecer insignificantes, pero forman parte de un lenguaje no verbal que comunica interés y obsesión de manera constante. Incluso cuando no hay interacción directa, su lenguaje corporal te está observando. Puede inclinarse hacia tu dirección en un grupo, mantener contacto visual desde lejos, o ajustar su postura para estar más visible. Estas señales son consistentes y difíciles de ignorar si estás atento. Son una forma de comunicación silenciosa que indica que está emocionalmente involucrada y que su mente sigue tu presencia constantemente. La consistencia de estas señales es fundamental. No se trata de gestos aislados o de momentos únicos, es un patrón continuo. Su cuerpo reacciona de manera similar en diferentes situaciones, y aunque pueda intentar disimularlo, siempre hay indicios de su obsesión. La combinación de postura, contacto visual, microexpresiones, movimientos de manos, sonrisa y proximidad física forma un lenguaje coherente que comunica más de lo que sus palabras podrían expresar. Incluso la forma en que se mueve al despedirse o al acercarse a ti puede reflejar interés. Puede mantenerse más cerca de lo habitual, caminar a tu ritmo, o buscar pequeñas interacciones antes de separarse. Cada gesto, aunque mínimo, transmite una intención emocional clara: quiere estar cerca, quiere conectar, y su cuerpo lo revela antes que su mente tenga que decirlo en palabras. Su respiración también puede reflejar su estado emocional. Puede acelerarse ligeramente cuando está cerca de ti, hacerse más profunda durante conversaciones importantes, o incluso sincronizarse con tu propio ritmo de manera subconsciente. Estos cambios fisiológicos son parte de cómo el cuerpo comunica lo que la mente siente, y son difíciles de controlar intencionalmente. Con el tiempo, este lenguaje corporal se vuelve más evidente si prestas atención. Las señales se repiten y se fortalecen, y es imposible ignorarlas si observas de manera consciente. La inclinación hacia ti, los gestos nerviosos, las microexpresiones, el contacto visual prolongado, la proximidad física, la sonrisa auténtica, los movimientos inconscientes. Todo esto revela un patrón de obsesión que no se puede fingir de manera sostenida. Al final, el lenguaje corporal es la ventana más honesta al interés emocional. Mientras que las palabras pueden ser engañosas o superficiales, los gestos físicos, las microexpresiones y las reacciones inconscientes comunican una verdad que no se puede ocultar fácilmente. Cuando una mujer está secretamente obsesionada contigo, cada movimiento, cada mirada, cada gesto se alinea con un deseo interno de acercarse, de conectar y de formar un vínculo emocional profundo. Prestar atención a estos detalles no solo te permite entender sus sentimientos, sino también comprender la intensidad real de su interés, mucho antes de que lo exprese verbalmente. Si quieres, puedo generar la conexión final del discurso en español, el cierre poderoso que amarre las tres partes y deje a tu audiencia completamente enganchada. Esto haría que todo el contenido sea coherente y memorable. ¿Quieres que lo haga ahora?